Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos por aquí en una pista de atletismo y en el vídeo de hoy os traigo todo, absolutamente todo de este entrenamiento noruego o este entrenamiento que también se puede llamar o lo podéis ver por umbral o también entrenamiento por lactato. Así que lo dicho, al fin y al cabo en este vídeo voy a explicaros todo lo que sé, todo lo que he aprendido, todo lo que he aplicado para intentar que no os quede ninguna duda y con este vídeo tengáis todo lo que tenéis que saber sobre este entreno de los noruegos, de los hermanos Ingebrigtsen y un poco todo el tema del lactato que lleva muchos años existiendo, pero es verdad que ahora está más de moda o se habla más de él. Así que dicho esto, este vídeo es el método de entrenamiento todo y para vosotros, así que vamos a empezar. Bueno, un poco de introducción, decir que este método de entrenamiento se dice que es noruego porque el creador se llama Marcus Bakken, que si buscáis por internet también tiene una web y tiene un artículo en exclusivo de este método de entreno que la verdad es que está muy bien y si queréis ver más información pues es clave. Y lo dicho, fue este Marcus Bakken, atleta noruego de mucho nivel, que realmente empezó a trastocar un poco con el lactato, con los análisis. Creo que él dice que durante su vida se ha hecho más de 5000 test de lactato, así que es un poco él fue el que lo creó, por así decirlo. Es un método que sobre todo se ha desarrollado en Noruega por este chico Marcus Bakken, a día de hoy por los hermanos Ingebrigtsen, que supongo que todos les conoceréis, campeones de Europa todos, y Jakob, campeón mundial y olímpico. También están muchos los triatletas noruegos utilizando este método, pero al fin y al cabo ya se ha popularizado bastante y hay atletas, por ejemplo, españoles como Mechal, que están entrenando de esta manera, o otros atletas de mucho nivel que están entrenando así. Así que esta es un poco la introducción de por qué eso de noruego, de más o menos dónde surgió y quién lo creó, y ahora vamos a detallar un poco todo de lo que consiste. Vale, pues principalmente este método de entreno tiene dos bases que son muy importantes, que es de lo más importante de este método, ¿vale? Lo primero es el volumen. En este caso me voy a referir a los noruegos, ¿vale? Casi siempre en este vídeo, pero bueno, el método este general buscan hacer el máximo volumen de kilómetros posibles. En este caso, pues los hermanos Ingebrigtsen llegan a meter 160, 180 kilómetros a la semana y es una clave primordial. Al final, luego os explicaré por qué es tan importante el volumen, pero meter una buena cantidad de kilómetros a la semana es un aspecto clave de este método de entrenamiento. Y después, algo que va de la mano con el volumen es la intensidad, y es que la intensidad es bastante controlada. Ya veremos también más adelante un poco y os explicaré qué significa esto, pero ellos los entrenamientos los intentan hacer entre 2 y 4.5 milimoles. Esta es una intensidad controlada, es una intensidad donde se va cómodo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, se va cómodo. Por eso, con una intensidad controlada en los entrenamientos de series, esto les da capacidad para recuperar mejor y poder meter ese volumen de kilómetros alto. Así que esas son dos claves primordiales, que es volumen alto e intensidad controlada. Vamos con otro apartado muy importante para que conozcáis un poco por qué funciona este método o el porqué de este método, ¿vale? Para el rendimiento en deportes de resistencia, en deportes de carrera en este caso, principalmente yo me voy a referir de 3000 metros o 3 kilómetros y distancias superiores, ¿vale? Para estas distancias hay bastantes parámetros que son significantes en cuanto al rendimiento. Es decir, son cosas que si mejoramos o incluso si tenemos genéticamente, vamos a rendir mejor en este deporte. Vale, principalmente hay 4 que son las que yo más he visto, aunque hay alguna más que os mencionaré, pero primero vamos con estas 4 que son muy importantes y luego os voy a explicar por qué este método de entrenamiento funciona, ¿vale? Lo primero es el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max, que estoy seguro que todos o la mayoría de vosotros y vosotras lo habréis escuchado. Al fin y al cabo, esta es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro cuerpo puede absorber, transportar y utilizar. Al fin y al cabo, nosotros somos seres aeróbicos y producimos energía a través del oxígeno. Por eso, si podemos absorber más oxígeno y utilizarlo mejor por nuestro cuerpo, vamos a correr más. Esto también, para que lo entendáis muy sencillamente, es como el motor de nuestro coche. Al fin y al cabo, si un coche tiene 300 caballos, corre más que uno que tiene 50 caballos. ¿Cuál es el problema de este factor? Que principalmente está muy unido a la genética. Se dice que en torno al 70-75% del consumo máximo de oxígeno viene determinado genéticamente. Esto hace que solo lo podamos mejorar un 20, 25, 30%. Y esto es muy importante saberlo y también es un poco de que igual puede que dé hasta un poco de rabia, ¿no? Porque al fin y al cabo, si una persona, por ejemplo, pongamos que Eliud Kipchoge, también el mejor maratoniano de la historia, tiene en torno a 88, 89, creo recordar, ¿vale? No es exacto, pero creo recordar que está en torno ahí. Pues en este caso, si tú has nacido con 45 o 50, por ejemplo, pues va a ser prácticamente imposible que llegues a ese 89 porque tu genética en este caso no te lo va a permitir. Así que por esto, este es un factor clave
Y una persona, por ejemplo, que tenga un V2 Max, eso de 48, 49, pues es prácticamente imposible que llegue a ser olímpico. Y este es un apartado un poco negativo, pero ahora vamos con lo positivo de este V2 Max, ¿vale? Bueno, lo positivo es que se puede mejorar, que aunque hayamos nacido o nuestra genética nos marque que tengamos 50, esto lo podemos mejorar y con entrenos eso se puede llegar a mejorar en torno a 20-25% o incluso un poquito más. Y ahora también, ¿qué es lo positivo? Que este no es el único parámetro determinante del rendimiento. Muchas veces o se ha creído o incluso a veces se piensa que esto es lo único y esto es lo más importante. Y no es así. ¿Qué sucede? Que lo dicho, si la diferencia es enorme, por ejemplo, de Eliud Kipchoge de 89 a una persona igual media de 55, pues ahí sí que afecta mucho este parámetro y es clave. Y es muy difícil que el de 55 pueda correr algún día como el de Eliud Kipchoge con 89. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos a dos atletas, uno tiene 70 y otro tiene 65, ahí cuando la diferencia no es tan grande, ya el consumo máximo de oxígeno ha demostrado la ciencia que no es un parámetro tan clave y que hay otros que pueden determinar quién va a ser mejor corredor. Y aquí es donde vamos a los tres siguientes. Los tres siguientes son el umbral láctico. El umbral láctico es ese punto donde nuestro cuerpo comienza a producir ácido láctico, pero todavía es capaz, por así decirlo, de eliminarlo o reciclarlo. Es un punto donde ya pasamos un puntito el umbral aeróbico, porque al fin y al cabo tiene el mismo nombre, umbral láctico e umbral aeróbico, es donde pasamos ese punto y lo dicho, el cuerpo empieza a producir lactato, pero no en exceso. Este punto más o menos se encuentra entre 2 y 2.5 milimoles. El lactato lo medimos en milimoles, ¿vale? Así que cuando me refiero a un número y milimoles estoy hablando de lactato. Este punto se encuentra en torno al 2 o 2.5 milimoles y también si nos guiamos por frecuencia cardíaca nos iríamos en torno al 80-82% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Este es un parámetro clave en el rendimiento, que es el umbral láctico. Después tenemos otro punto, otro umbral, que es el umbral anaeróbico, o también lo podemos llamar máximo estado estable de lactato, que en este caso este punto sí que es donde el cuerpo ya produce o empieza a generar un lactato que no es capaz de reciclar o de eliminar, y aquí ya sí que el lactato se dispara exponencialmente y aumenta de forma rápida. Este punto se encuentra más o menos en torno a 4 o 4.5 milimoles. Espero que aquí ya empecéis a entender por qué antes, cuando he hablado de intensidad, me he referido entre 2 y 4.5 milimoles, ¿vale? Así que lo dicho, este punto se encuentra aquí y si hablamos de frecuencia cardíaca, pues nos iríamos en torno al 90-92% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Vale, pues tenemos estos otros dos parámetros que son muy importantes en el rendimiento. Y igual os preguntáis, oye, ¿y para mejorarlo esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en este caso prácticamente lo que más nos va a ayudar a mejorar estos parámetros, estos umbrales, es trabajar ahí, en esos umbrales, es trabajar y pulir esos ritmos, es ir trabajando ahí para que nuestro cuerpo se vaya adaptando. Y por ejemplo, si empezamos la temporada y estamos corriendo a 4.00 y medimos el lactato y nos sale 4 milimoles, pues trabajar ese ritmo, igual en 6 meses medir y que a 3.50 ya estemos a 4 milimoles y seguir trabajándolo, pero ahí, en esos puntos, trabajando de forma específica el umbral de lactato y el máximo estado estable de lactato, nos va a permitir desplazar estos umbrales y mejorar mucho y aumentar nuestro rendimiento en carrera. Y nos vamos al cuarto parámetro de esos 4 que os he comentado, que es la economía de carrera. Al fin y al cabo, la economía de carrera es bastante sencillo, es que gastes la menor energía posible mientras corres. Al fin y al cabo, si tú gastas menos energía tras cada zancada, vas a ser un runner más económico y eso simplemente te va a permitir correr más, porque simplemente vas a gastar menos energía corriendo a la misma intensidad. ¿Y esto cómo se mejora la economía de carrera? ¿Cómo podemos ser unos corredores más económicos? Pues principalmente con ese volumen alto de entrenamiento. ¿Por qué? Vale, pues porque nosotros, y en este caso las pruebas de más de 3 kilómetros, son principalmente aeróbicas, ¿vale? Aeróbicas es una intensidad sencilla, es una intensidad donde podemos ir bien, es una intensidad donde mediante el oxígeno producimos energía, por lo que más nos interesa es mejorar aeróbicamente, y esto lo vamos a conseguir principalmente con los rodajes y con mucho volumen de entrenamiento. Por ejemplo, con los rodajes y con ese alto volumen vamos a conseguir muchas adaptaciones por dentro de nuestro cuerpo que nos va a permitir ser más económicos. Por ejemplo, las mitocondrias. Las mitocondrias, al fin y al cabo, es la parte de la célula donde se produce energía cuando hay presencia de oxígeno, así que si tenemos más mitocondrias y tenemos mejores mitocondrias, vamos a utilizar mejor el oxígeno y vamos a ser más económicos. Después tenemos que también, rodando y haciendo un buen volumen de kilómetros, se produce la angiogénesis. Angiogénesis es la creación de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son, por ejemplo, venas, arterias,
pero principalmente se va a aumentar o va a aumentar el número de capilares, ¿vale? Los capilares es donde se produce el intercambio de oxígeno y de nutrientes. Así que, por ejemplo, si en nuestros cuádriceps, ¿vale? Pongamos ahí nuestros cuádriceps, tenemos más y mejores capilares, pues el oxígeno se va a distribuir mejor, el intercambio de nutrientes va a ser mucho más eficientes y de nuevo vamos a ser más económicos. También hay adaptaciones cardíacas del corazón. Si rodamos o rodamos bastantes kilómetros, nuestro corazón van a pasar principalmente dos cosas. La pared de músculo, que se llama miocardio, se va a hacer un poquito más fuerte y las cavidades se van a hacer un poquito más grandes. Esto va a hacer que tengamos un corazón más grande, más eficiente y más económico. Va a hacer que con menos pulsaciones distribuya la sangre por todo el cuerpo y que no le haga falta trabajar tanto. Por tanto, nos vamos a convertir en unos corredores más económicos. Hay más adaptaciones que nos van a ayudar con los rodajes, pero estas son de las más importantes y de las más principales. Y de esta forma, con los rodajes y con un buen volumen de kilómetros a la semana, vamos a conseguir mejorar este parámetro de la economía de carrera. Vale, así que por eso ya nos metemos un poco al grano de cómo entrenar o cómo entrenan los noruegos, ¿no? Y en este caso, los rodajes es un entreno que todos hacemos, es un entreno cómodo, una carrera continua cómoda, a una intensidad sencilla, incluso donde se pueda ir manteniendo una conversación, y la idea es hacerlo antes del primer umbral, de ese umbral aeróbico o de ese umbral de lactato. Y hemos dicho que está en torno a 2,5 milimoles y hemos dicho también que está en torno al 80 o 82% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Un poquito más atrás de ahí es donde se deberían de hacer los rodajes para conseguir todas las adaptaciones que acabamos de comentar. Vale, nos vamos a lo importante, ¿no? A la X de la ecuación, a lo realmente más interesante de este método de entrenamiento, que es esa zona 2 que designamos, que sería entre el umbral de lactato y el máximo estado estable de lactato. En este caso, si hablamos de lactato, hablamos de 2 a 4,5 milimoles, y si hablamos de frecuencia cardíaca, nos vamos desde el 82% al 92% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esta, chicos, chicas, diría ahora mismo, aunque hay otros métodos que también funcionan, pero diría que es la clave para mejorar en los deportes de resistencia. ¿Por qué? Porque trabajando aquí y con el volumen de kilómetros previo, que vamos a hacer bastante, vamos a mejorar principalmente nuestra economía de carrera, y trabajando en esta zona vamos a mejorar nuestro umbral láctico y vamos a mejorar nuestro máximo estado estable de lactato. Además, a esto luego os contaré otro puntito del VO2 Max, pero entrenando aquí también se mejora el consumo máximo de oxígeno. No tanto como con otros entrenamientos, pero también se mejora. Y es aquí donde está la clave de todo, donde vamos a ir aeróbicos, donde todavía no vamos a llevar una intensidad muy alta, donde vamos a acumular, vamos a pulir ritmos, vamos a hacer que nuestro cuerpo construya una pirámide sólida, que consiga adaptaciones que realmente nos van a venir bien para deportes de resistencia en este caso. Y es que, por ejemplo, podríamos marcar esa zona del máximo estado estable de lactato, como a partir de ahí ya entramos o empezamos a estar más en una zona anaeróbica, ¿vale? ¿Y qué sucede? A mí esta es una pregunta que es lo que más me ha hecho abrir los ojos, que es: si desde 3 kilómetros hasta arriba el componente aeróbico es prácticamente la mayor parte de la prueba, en este caso 3 kilómetros, por ejemplo, es 80% aeróbico y 20% anaeróbico. Y si ya nos vamos a 5 kilómetros, podemos encontrar que el 95% es aeróbico y el 5% anaeróbico. Vale, pues aquí la clave o la pregunta que a mí más me encanta es: si 5 kilómetros, por ejemplo, es casi el 95% aeróbico, ¿por qué casi siempre nos estamos yendo más arriba, entrenando duro, entrenando intenso, pasándonos del máximo estado estable de lactato continuamente? Porque de vez en cuando, y luego veremos otra cosa, sí es interesante y sí vamos a trabajar un poquito más allá. Pero si principalmente las pruebas son aeróbicas y las intensidades en carreras no son máximas, ¿por qué no trabajamos en específico? ¿Por qué no trabajamos en esta zona, que es la que realmente nos interesa, que es la que realmente nos va a dar las máximas adaptaciones y los máximos beneficios para luego correr? Además, en estas zonas los entrenos van a ser más divertidos, los entrenos no van a ser tan agónicos, vamos a reducir el riesgo de lesión de una forma brutal. Hay un estudio que dice que si te pasas un 10% del máximo estado estable de lactato en intensidad, la fatiga muscular es 4 veces mayor. 4 veces mayor, ¿os imagináis esto? Al fin y al cabo, si la fatiga es mucho mayor, esto nos va a impedir rodar más, esto nos va a impedir acumular más kilómetros, esto nos va a producir más fatiga, más riesgo de lesión. ¿Para qué vamos a ir trabajando siempre por encima cuando la clave está aquí? Y ahora vamos a los entrenos y vamos un poquito a
también a entrar también un poco en materia, ¿vale? Os comento, en este caso los hermanos Ingebrigtsen lo que hacen es 2 días, hacen un día de doble umbral, que lo llaman, que es que por la mañana hacen series y por la tarde hacen series. El entreno de la mañana buscan ir entre 2 y 2.5 milimoles y hacen siempre, o la mayoría de las veces, un entreno que es el que yo también siempre hago, que son repeticiones de 6 minutos, o en este caso a mí me gusta hacer repeticiones de 2000. Ellos hacen siempre 5 por 6 minutos, 5 series de 6 minutos. En este caso, en mi caso, yo hago 4 series de 2 kilómetros. Y aquí lo que buscan es ir a 2.5 milimoles. Que tener el aparato de lactato sería de lo mejor, ya que nos va a permitir ir clavados, ir exactos y saber exactamente si estamos trabajando ahí. Pero si no tenemos ese aparato de lactato, pues la referencia del pulso puede ser buena, que estaríamos hablando en torno a 83-85% de la frecuencia cardíaca máxima, y un ritmo aproximado sería ritmo de maratón. También me interesa que escuchéis esto, ¿vale? Ritmo de maratón. Vamos a entrenar a ritmo de maratón, porque muchas veces venimos a la pista y nos liamos a hacer series a ritmo de 5000 o más rápido, y para que escuchéis que corriendo lento se puede correr rápido, ¿vale? En este caso, este entreno sería a ritmo de maratón. Y luego por la tarde ellos hacen un entreno también de series en el que van un puntito más rápido y buscan ir en torno a 3.5 milimoles. En este caso hacen principalmente 2 entrenos, hacen 25 series de 400 metros y luego 10 repeticiones de 3 minutos. En mi caso lo que me encanta hacer y lo que siempre repito son 20 series de 400 metros y 8 series de 1 kilómetro. Y en este caso el ritmo aproximado al que van es de ritmo de 10 kilómetros. Igual, ritmo de 10 kilómetros, no hace falta ir más rápido. Los hermanos Ingebrigtsen, excepto un día a la semana, que ahora os lo comento, y antes de las competiciones, pero durante la etapa general de la temporada, solo tocan ritmos desde 10 kilómetros hasta ritmo de maratón. No van más rápidos y ellos corren incluso 1500, ¿vale? Para que os hagáis ahí una idea. Incluso yo, por lo que estoy experimentando, lo que he visto compañeros, amigos que también les he analizado un poco, cuando hacemos series de 1000 yo incluso iría un poquito más lento. Iría en torno a 5-10 segundos más lento del ritmo de 10 kilómetros. Así que más o menos esos serían los entrenos y eso es lo que nos interesaría trabajar. Y si os preguntáis cómo repartirlo, pues en este caso vale, ellos, o el método que utilizamos, o el método de entrenamiento se llama piramidal, y este simplemente consta en que el 70-75% van a ser rodajes, va a ser una intensidad sencilla, va a ser una intensidad menor al umbral de lactato o a eso de 2 o 2.5 milimoles. Después tenemos una segunda capa que va a ser en torno al 22-25%, donde vamos a hacer entrenos entre el umbral de lactato y el máximo estado estable de lactato. Y finalmente vamos a hacer un 3-4%, no más, 3-4% a una intensidad superior del máximo estado estable de lactato. Así que en torno al 22 o 25% de nuestros kilómetros en una semana se tendrían que realizar entre estas intensidades de ritmo de maratón y ritmo de 10K. Y si os preguntáis qué entrenos coger o hacia dónde ir, pues en este caso esta es una duda que a mí todavía me queda y quiero observar cuando empiece a entrenar atletas, pero yo, partiendo de un inicio, partiría por la mitad. Intentaría hacer la mitad de esos kilómetros a una intensidad de 2.5 milimoles y la mitad de esos kilómetros a una intensidad de 3.5 milimoles, que esto es más o menos lo que hacen los Ingebrigtsen. Y luego todo, como siempre, hay que adaptarlo a nuestro nivel. En este caso los Ingebrigtsen hacen series mañana y tarde. ¿Qué sucede? Que el entreno de 2.5 milimoles es un entreno que te produce algo de fatiga, pero muy poca. Es un entreno que realmente en 24 horas está recuperado. Si eres un Ingebrigtsen que al fin y al cabo llevas corriendo 15 años y son ritmos cómodos para ellos, pues te puedes recuperar incluso antes. Así que es un entreno que en 24 horas podrías estar recuperado y podrías hacer un entreno a 2.5 milimoles y al día siguiente otro entreno de series a 3.5 milimoles. Pero yo aquí, pues mi consejo es ese, ¿no? Es adaptarlo a tu nivel e intentar repartir los kilómetros, unos enfocados a buscar ese 2.5 y otros enfocados a buscar ese 3.5, 4. Algo también característico que me he olvidado de mencionar es las recuperaciones. Al fin y al cabo, como las intensidades no son enormes ni mucho menos, la recuperación tiene que ser cortita. Nos interesa hacer ese volumen y sumar, construir. En este caso, las repeticiones de 2 kilómetros, ellos recuperan en torno a 1:30, 2 minutos. Las series de 3 minutos, o en este caso las series de 1 kilómetro, ellos recuperan 1 minuto, y las series de 400 metros, ellos recuperan 30 segundos. En este caso, así es como yo también lo estoy haciendo y es algo que me funciona bastante bien, la verdad. Vale, y nos vamos también ahora a ese último 3 o 4%, a ese entreno donde vamos a superar el máximo estado estable de lactato y vamos a ir un puntito más allá. Vale, os comento, al fin y al cabo, el consumo máximo de oxígeno ese del que hemos hablado es el punto máximo donde...
Claro, al fin y al cabo es un punto que se encuentra aproximadamente en tu ritmo de 3 kilómetros, 2 kilómetros. Así que es un ritmo ya un poquito más alto de ese de 10 kilómetros que hemos hablado. Y si simplemente trabajamos entre ritmo de maratón y ritmo de 10 kilómetros, nuestro consumo máximo de oxígeno aumentaría porque está relacionado con las adaptaciones cardíacas también y como con los rodajes y simplemente el sumar kilómetros nuestro corazón va a ir mejorando, este consumo máximo de oxígeno va a ir mejorando. Pero como os he comentado antes, y esto es una idea que me encantaría que os quede claro, si queremos mejorar algo, lo principal prácticamente es trabajar ahí. Y en este caso, para mejorar nuestro consumo máximo de oxígeno, aunque se va a ir mejorando, si trabajamos en específico, que en este caso sería ritmos un poquito más altos, pues lo vamos a mejorar un puntito más. ¿Qué sucede? Que este método de entrenamiento también lo que busca es reducir el máximo riesgo de lesión posible y lo que busca es no lesionarse, no fatigarse, sumar, construir, hacer, ir compitiendo, ir mejorando poquito a poco a largo plazo, ¿vale? Y corriendo lento, a largo plazo vamos a poder correr rápido. Y en este caso, ¿cómo hacen ellos este entreno o cómo mejoran este VO2 Max? Pues ellos hacen una sesión a la semana que lo llaman Factor X, que en este caso disparan el lactato, porque en este caso también los noruegos, o lo que se hace si tenemos la oportunidad y la máquina, es todas las sesiones de series analizar el lactato para saber que vamos correctamente y hacer ese análisis y ese seguimiento. Pues en este caso ellos lo hacen el sábado, hacen un día donde no piensan en el lactato y simplemente van a dispararlo. Y este entrenamiento lo hacen siempre siempre que no es etapa competitiva, lo hacen siempre en cuestas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en cuestas también trabajas la fuerza, mejoras tu economía de carrera. Al fin y al cabo, si tú superas una pendiente, una resistencia, estás trabajando la fuerza y estás mejorando. Además, al ser en cuesta, el impacto se reduce bastante y esto hace que se reduzca mucho el riesgo de lesión. Y además, no sé, supongo que también si lo pensáis, os haya pasado por la gravedad, hacer un entreno en cuestas, vas a cansarte, por así decirlo, antes y vas a fatigarte antes y vas a disparar antes el lactato y vas a llegar antes a ese consumo máximo de oxígeno que si trabajas en llano. Así que por eso los Ingebrigtsen en este caso se van a hacer las series en cuestas. Y este entrenamiento de cuestas, la clave tampoco es morir, porque no es necesario, y yo me he dado sobre todo cuenta este año que no es necesario morir entrenando. De hecho, hay que disfrutar entrenando y ya podemos morir y ir a por todo en las competiciones, que es el único momento importante, las competiciones realmente. Y en este caso lo que hacen es buscar una cuesta de una pendiente moderada, tampoco vamos a buscar una pedazo de cuesta, no, una pendiente moderada, y en este caso ellos hacen repeticiones de 200 metros y yo creo que sí que sería muy interesante para trabajar un poco metabólicamente eso, trabajar entre 150 y 200 metros las series en cuestas. En este caso ellos hacen 2 por 10 por 200 metros. Yo cuando lo he hecho también he replicado este entrenamiento, pero también para que os deis cuenta que ellos hacen solo 4 kilómetros fuertes a la semana, 4 kilómetros fuertes. El resto, para que os hagáis una idea, al fin y al cabo, estoy seguro que todos habéis corrido un 10K y si os imagináis llevar un ritmo de 10K a series de 400, ¿cómo vais a ir? Pues realmente vais a ir bien, vais a ir cómodos, no vais a ir... O sea, son entrenos que son fáciles de acabar y de hacer. Así que en este caso ellos solo sufren 4 kilómetros a la semana y lo hacen en cuestas, que realmente... También yo lo he experimentado y sufro mucho menos, o psicológicamente se me hace mucho más fácil que hacer series, por ejemplo, en pista. Y en este caso ellos lo que hacen es ir a un ritmo fuerte, sufrir un poco estos días, ir a disparar ese lactato, pero intentando mantener un ritmo estable. Es decir, si tú haces series de 200, pues intentar todas las series hacerlas a un ritmo similar. De nada vale empezar muy rápido y hacer la primera serie muy rápido y acabar la última reventado. Tampoco buscamos eso, buscamos ir a un ritmo fuerte, disparando el lactato, pero manteniendo el tiempo o haciendo un tiempo similar en todas las series. Y ya casi para ir terminando nos vamos a otro periodo, porque entiendo que haya personas que todavía les cueste entender, pues el caso de los Ingebrigtsen o el caso de este método, cómo puede funcionar correr lento y luego correr rápido en carreras. Pues sí, es así y principalmente nos lo avala, o esto nos lo demuestra la fisiología, porque nosotros, lo que os he ido comentando durante todo el vídeo, si trabajamos lo que de verdad nos interesa trabajar para correr las carreras y las distancias que estamos preparando, vamos a mejorar. Es imposible que no mejoremos. ¿Qué sucede? Que si trabajamos series muy rápidas, nos metemos caña todos los días, llevamos un entreno más polarizado, también vamos a mejorar, porque somos un conjunto, nuestro cuerpo es una máquina. Aunque tú mejores o trabajes por encima, tú vas a mejorar todo lo que hay por debajo. Pero en este caso, si nos ponemos ahí específicos y trabajamos, por así decirlo, lo más importante, esto, aunque entrenemos lento, nos va a ayudar a correr rápido. De verdad os lo digo.
Y también en este caso hay que poner otro matiz, ¿no? Porque no parece todo tan bonito de entrenas todos los días lento y ya corres rapidísimo. Tampoco pasa siempre así. Y es que en este caso los noruegos, o si quieres implementar este método, tienes que meter un periodo precompetitivo. En este caso el periodo puede variar de 2 a 4 semanas más o menos. Podríamos poner ahí un poco la diferencia, ¿no? Y al fin y al cabo estas semanas tampoco es morir entrenando. No significa que precompetición sea morir entrenando. Significa que precompetición vamos a trabajar el ritmo específico y un poco la intensidad específica de esa competición. En este caso, si estamos preparando un 10K, vamos a poner mi caso, ¿vale? Yo, que la última carrera que he hecho la he corrido a 3:10, 3:12 por kilómetro, pues si hago un periodo precompetitivo, más o menos sé a qué intensidad puedo ir o a qué ritmo puedo correr y voy a trabajar ese ritmo. Pues si en este caso hace como un mes que corrí a 3:12, yo sé que igual ahora, como he seguido entrenando, puedo intentar correr a 3:10, 3:9. Pues voy a estar 3 semanas donde voy a hacer alguna sesión específica y voy a tocar esos ritmos de 3:9. En este caso sí que podemos apretar un poco, pero nada de locuras, nada de ahora coger y me pongo a 2:30, no sirve para nada. Vamos a trabajar un poquito por encima, incluso vamos a trabajar bastantes días más del máximo estado estable del lactato, porque vamos a trabajar, pues en este caso trabajaría ritmos de 3:5, 3, 2:55, algún día muy puntual 2:50 si ocurriese, pero vamos a trabajar ahí, en este caso sí, estas semanas un poquito más rápido, para que nuestro cuerpo se habitúe a esa intensidad, se habitúe a esos ritmos y en carrera podamos rendir bien. Así que lo dicho, periodo general casi siempre igual, intentando casi siempre ir aumentando el volumen de kilómetros siempre que nuestro cuerpo lo tolere. Por ejemplo, si estamos haciendo o si estás haciendo 50 kilómetros a la semana, no tiene sentido que la que viene hagas 100 porque te vas a romper. Tiene que ser progresivo, 50, 55, 60, 65. Oye, llegas a 65 y dices, uff, esta semana estoy reventado. Bueno, pues vuelve a repetir 60. A la siguiente semana te ves con fuerzas, vamos a por 65, que no, vuelve a repetir 60 o baja un poquito, 55, para que tu cuerpo le dejes un poco de descarga y a la siguiente semana ya subimos. Y así semana a semana, mes a mes, año a año, corriendo más kilómetros, corriendo a la misma intensidad casi siempre, adaptándolo según sea el paso de las competiciones y que tú vayas mejorando y aumentando tu rendimiento, y así poquito a poco vas a ser un corredor mucho mejor. Y la verdad es que buena chapa os he pegado, como siempre. Me encantan estos temas, me apasiona este método, me apasiona el lactato, estudiar, aprender. Los hermanos Ingebrigtsen, sabéis que vivo casi que enamorado de ellos. Me encantaría algún día, con Ingebrigtsen estuve en Noruega, pero algún día hacerles una entrevista o algo así sería fascinante. Y lo dicho, supongo que haya quedado un vídeo bastante largo. Te agradezco si has llegado hasta aquí, porque también mola que quieras aprender, quieras, pues eso, intentar aplicarlo a tu entreno. Y es algo genial y es algo que de verdad puede ser novedoso. Te animo a que lo pruebes, te animo de corazón a que pruebes este método, estés 1, 2, 3 meses. Puede que no sea para ti, puede que a ti no te funcione, puede que a ti no te guste, porque es verdad que es un poco aburrido, porque casi siempre repetimos lo mismo. Pero si te gusta, si mejoras, dale una oportunidad, porque estoy prácticamente seguro de que vas a poder ser un mejor corredor con este método. Y poquito más, que ya, o si no ha sido ya, no estoy seguro cuándo está este vídeo, pero seguramente ya estemos o hayamos abierto plazas de entrenamiento con un equipo que estamos formando, o si no va a salir ya, pero aún así el formulario sí que lo tenemos disponible. Así que si quieres ir rellenando el formulario, si te apetece entrenar con nosotros, en este caso conmigo y con nosotros, pues perfecto, para intentar aplicar este método o aplicar otros, pero para intentar mejorar y conseguir batir tus marcas. Así que poquito más. Que espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha sido de utilidad, estaría encantadísimo de que lo compartas con amigos o con tu grupo de entrenamiento o con tu entrenador, para que sepáis un poquito más de qué va esto. Y lo dicho, poquito más, que un saludo, que a seguir sumando kilómetros y nos vemos en la próxima.